Trascendió en las últimas horas que los apoderados del Partido Libertario, que consagró la candidatura a diputado provincial del ex radical o radical peluca, como se le denomina en el contexto político, a Martín Arjol, y que habían conseguido en el escrutinio provisorio dos bancas, incluyendo a Pamela Encina, que es la segunda en la lista, y que después del escrutinio definitivo significó que la renovación, que tenía 6 bancas y que había admitido que se había quedado con 6 bancas después de las elecciones del 8 de junio, sumó una banca más. Nicolás Sosa es el apoderado del partido, uno de los apoderados del Partido Libertario, y por lo que tenemos entendido se han presentado ya un escrito en el Tribunal Electoral para marcar inconsistencias en la carga de los datos, pero él nos va a explicar de qué se trata, si esto se puede transformar en una denuncia para ratificar las presuntas irregularidades que habrían existido entre el escrutinio provisorio y el escrutinio final. Nicolás, buenos días. Pablo García, Caterín Barbieri, te saludamos desde Misiones 4. Hola, buenos días, Pablo. Buen día, Caterín. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buen día. A ver, tuvimos acceso a una planilla que obviamente describe allí, ¿no?, cómo la renovación consiguió trasladar gran parte de los votos observados y también inclusive parte de los nulos, ¿no?, y votos en blancos a este crecimiento de casi 5.000 votos que hicieron que le arrebataran la banca de Pamela Encina al Partido Libertario. ¿Es así? Sí, es lo que nosotros estuvimos analizando, porque, a ver, nosotros estuvimos los 2 días en el escrutinio definitivo y la verdad es que no nos fue mal. Estuvimos recuperando muchísimos votos en cada una de las mesas, porque inclusive hasta había errores de tipeos en las planillas, después cuando se abrían las urnas, mirábamos las boletas y encontrábamos los votos ahí. Entonces, a nosotros nos computaron solamente 58 votos. Y el resto de la fuerza, bueno, recuperó en proporción, pero nosotros fuimos los únicos que no crecimos. Y eso que estuvimos recuperando de a 10, de a 15, de a 20 por cada mesa. Entonces, bueno, no entendemos por qué razón nos computaron solamente 58 votos. Y encima después, empezando a hacer ya un análisis más general de los números, nos dimos cuenta de que los partidos pequeños que no tenían representación de fiscales perdieron votos, y eso es lo que nos llamó mucho más la atención, porque de un escrutinio provisorio a un escrutinio definitivo, si a vos te contabilizaron votos válidos, ¿por qué vas a perder votos en el escrutinio definitivo? O sea, no tiene relación, no tiene sentido. El partido más perjudicado ahí fue Integración y Militancia, que perdió, a ver, según la planilla que tenés ahí, más o menos 648 votos. Es una locura, es el 17%. Entonces, todo bien, nosotros estábamos ahí en el escrutinio, estábamos peleando voto a voto en las mesas, tratando de corregir irregularidades en las planillas, pero después en la carga de datos nosotros no veíamos qué pasaba. Nosotros pedimos que hayan fiscales en la carga y en el procesamiento de los datos. Me dijeron que no, que eso depende del Centro de Cómputo de la provincia, que el Tribunal Electoral no tiene injerencia en el Centro de Cómputo. Entonces, por esta razón nosotros no podíamos tener un fiscal informático, porque de hecho tenemos gente que está especializada en eso y que se prestó para poder controlar cómo era la carga de datos. Pero la verdad que desde el escrutinio definitivo, ahí donde estábamos en la Cámara, en la sala de las 2 constituciones y en el Yaparí, al Centro de Cómputo no veíamos qué pasaba. A ver, Nicolás, cuando vemos, nosotros hace un rato estábamos recién haciendo la planilla anexa comparativa entre el escrutinio provisorio y el definitivo, ¿no?, que es un trabajo que ustedes hicieron de control dentro del propio Partido Libertario. Vemos que del escrutinio provisorio, que tenía casi el total de las mesas escrutadas, alrededor del 99%, tenía 148.742 votos la renovación, y en el escrutinio definitivo pasó a tener 153.188,
con una diferencia de votos de 4.446. Y digo esto porque esto le permitió, con el sistema DON, quedarse con la banca que en el provisorio ya le correspondía al Partido Libertario, donde ingresaban Martín Alhol, que finalmente ingresó, y Pamela Encina. Lo curioso del caso que ustedes, como Partido Libertario, simplemente le computaron 58 votos más. Y es bien, es real lo que vos decís. Los partidos denominados chicos, ¿no? Como Techo y Trabajo, Partido Obrero, Integración y Militancia, Partido Demócrata, el Partido Positivo, que fueron los que sacaron menos votos, fueron perdiendo votos que habían tenido como válidos en el provisorio. Y si ves la sumatoria que hay, supera casi los 2.000. Y también vemos que se cuidaron en sumarle votos a la Libertad Avanza, al Partido por la Vía de los Valores, que obviamente sumándole votos, no en la proporción que sumó la Renovación, que fue de casi 5.000 votos contra 2.000 y pico de la Libertad Avanza y de la Libertad y por la Vía de los Valores, porque no les complicaba el reparto de esa banca que necesitaba, la banca número 7, ¿no? Es lo que se lee de ahí, de esta planilla. Es lo que, tal cual, es la conclusión a la que llegamos. Estuvimos todo el fin de semana largo trabajando en eso, controlando planilla que teníamos. También pedimos a una persona que se encarga de estadísticas para que nos ayude un poco para confeccionar esta planilla que estás viendo, porque no cerraba, o sea, no cerraba. ¿Por qué razón crecimos tan poco en relación a los otros partidos y los más chiquitos perdieron votos? O sea, no tiene lógica. En todo caso te vas a mantener en la cantidad de votos, pero ¿por qué vas a decrecer en votos de un escrutinio a otro? Por eso te digo, el caso más llamativo es el de Integración y Militancia. Ellos fueron los que más votos perdieron. Y bueno, y entonces sacando la cuenta, claro, ahí empezás a ver de que aparentemente hubo un maquillaje en la carga de los datos. Por esa razón nosotros estamos pidiendo al tribunal que se exhiban todas las planillas. Los renovadores ya salieron a contestar en redes y dijeron que, bueno, que nosotros consentimos el escrutinio definitivo. Es mentira. A ver, el acta ya estaba armada, ya cuando nos reunieron a todos los apoderados ahí, al finalizar. Y sí nos preguntaron si había una objeción o no, y nadie dijo nada porque eso se hizo a la mitad de la lectura del acta y queríamos ver los resultados. ¿Cómo me vas a preguntar si hay objeción o no si yo no tengo el resultado todavía? Cuando nos dieron los resultados, algo no cerraba, entonces por esa razón firmé en disconformidad, y después ya nos queríamos ir. Estuvimos 2 días de las 7 de la mañana, este día estuvimos hasta las 21:30, sin parar. Estábamos agotados, decidimos pasar a un cuarto intermedio, y bueno, firmamos en disconformidad, y al otro día más tranquilo, más relajado, decidimos empezar a mirar, y bueno, nos topamos con esto. Entonces, si hay transparencia en el proceso, porque esto ya lo hablamos con las autoridades del tribunal personalmente, si hay transparencia en el proceso, que se exhiban todas las actas. ¿Por qué me van a negar tener acceso a todas las actas si hay transparencia en el proceso o algo están ocultando? Eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal. Nicolás, cuando se hace el escrutinio definitivo, que se repasan solamente los telegramas o los partes de las mesas que llegan con la firma del presidente Mesa y bueno, los fiscales que participaron. Básicamente se hace eso, el control para saber si coinciden los números, ¿no? Esa carga de esas datas, ¿quién las hace? El centro de cómputo de la provincia. Y en el centro de cómputos, ¿los partidos tienen la posibilidad de poner fiscales para hacer el control de que lo que le envían desde la legislatura o del centro de control de actas del escrutinio definitivo a lo que se carga en cómputos coinciden? ¿Hay alguien que ustedes puedan controlar? ¿Tenían gente que o no los dejaron entrar ahí? No, es lo que te comentaba al principio. No nos dejaron poder mandar a una persona que controle la carga de los datos, porque justamente el centro de cómputos, la respuesta es que no depende del Tribunal Electoral, sino que depende de la provincia de Misiones.
Entonces, bueno, en todo caso me decían, tenés que gestionar con el centro de cómputo. Pero después la planilla donde el Tribunal Electoral hace la distribución de bancas es la que elabora el centro de cómputo. Claro, o sea, nosotros todo bien ahí o sea que el Ministerio de Gobierno de la provincia de Misiones es el que maneja el centro de cómputo, en términos como organismo político. Y es el que cargaba las actas que le enviaba el Tribunal Electoral como ya oficializadas. Pero, curiosamente, ¿no había ningún fiscal de los partidos? Ninguno. Yo fui con un escrito al tribunal solicitando de que nos admitan poder tener un fiscal informático, y me dijeron, mira, si quieres presentalo, pero no te vamos a dar lugar porque pasa esto, lo que te dije anteriormente. No, el centro de cómputo no depende del Tribunal Electoral. Entonces, esa es la respuesta, y bueno, ahora estamos viendo el resultado. Nosotros somos novitos en política, la primera vez que participamos. No tenemos la experiencia como para decir, bueno, esto pasó antes, esto no pasó. Estamos debutando y nos encontramos que con nuestra primera participación, después de haber tenido un resultado en donde teníamos 2 diputados, pasamos a tener 1 porque hay inconsistencia en la carga de los datos. Entonces, bueno, tenemos las actas oficiales para contrastar con todas las actas oficiales si este resultado que está publicado coincide con las actas de cada mesa. ¿Y se llegó a abrir alguna urna como para tratar de disipar cualquier tipo de especulación? Sí, se abrieron un montón en el proceso, se abrieron un montón porque habían muchas irregularidades. También es cierto que se vio que había muchos presidentes de mesa que tenían mucha inexperiencia, porque se notó inclusive en una urna, me acuerdo que abrimos y encontraron entre todos los sobres y marcados los votos que tendrían que haber sido observados en sobres comunes. Eso tiene otro sobre y que va junto con la planilla. Bueno, estaban todos juntos en la mesa, en la urna, y encima usó el sobre común y le puso anulado con fibra. Eso no se hace, eso está mal. Bueno, ese tipo de cosas era recurrente, todo el tiempo encontrábamos, por eso se pedían que se abran las zonas, a pesar de que muchos presidentes que estaban encargados de las mesas ahí en el escrutinio se oponían, pero se abrieron todas las zonas que pudimos y encontramos esas inconsistencias, pudimos subsanar y rescatar muchos votos que se encontraban en las urnas. Y bueno, después cuando nos encontramos con este resultado no entendíamos por qué. Entonces, hay otro detalle muy llamativo, porque por lo general los votos en blanco, que después son tomados como votos en positivos para la distribución del sistema DON, que es el que reparte las bancas, en el provisorio estaba en 22.211 y se tendría que haber mantenido, y en el definitivo está en 20.404. Esos 1.807 votos, ¿dónde fueron a parar? Es lo que nos preguntamos, y también crecieron los votos nulos. Y crecieron los votos nulos, sí, que es muy llamativo también, ¿no? Sí. Por lo general coinciden siempre que cuando hay votos nulos son más o menos parecidos desde el escrutinio provisorio al escrutinio final. No hay una gran modificación, digamos, ¿no? Exactamente, y acá sí. Bueno, yo esta planillita que la tenés, mandé a algunos colegas de otro distrito, mandé a Buenos Aires también, por supuesto. Y bueno, la conclusión es la misma. Acá hay algo raro. No está bien esto, no puede ser así. Y definime la palabra inconsistencias. ¿Es muy duro? Porque ustedes, a ver, técnicamente o judicialmente, ¿cuál es el camino que utilizaron ya o van a utilizar? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? ¿Hicieron algún tipo de presentación ya, Nicolás, reclamando esta revisión al Tribunal Electoral de la provincia? Sí, nosotros en el día de ayer hemos presentado un recurso de revocatoria. Esa es la herramienta jurídica con la que se reclama para poder solicitar la revisión del escrutinio provisorio, la anulación parcial, y también pedimos la publicación de los actos.
Ahora, bueno, ya estamos preparándonos con un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, que también es otra herramienta que tenemos para poder recurrir esta acta de acuerdo en donde se proclama quiénes han sido los ganadores y cuáles fueron los resultados. Estamos trabajando en ello y bueno, si tenemos que ir hasta Buenos Aires, hasta la Corte Suprema, lo vamos a hacer. O sea, tenemos que hacer respetar la voluntad del pueblo y si hay algo raro se tiene que aclarar. Y si hay dudas se tienen que aclarar porque justamente es la base de la democracia. Tenemos que agarrar y tenemos que hacer valer la voluntad del pueblo y que el pueblo sepa bien cómo se hizo todo. O si no, no hay claridad. ¿Por cuántos votos le arrebató la banca? ¿Se tiene el número concreto con el reparto del sistema DON? ¿Cuántos votos la renovación consiguió esa banca número 7? La diferencia que le faltaba. ¿Cuántos votos le faltaba a la renovación para quedarse con la banca de Pamela Encina? Ellos tenían que sumar, según tengo entendido, porque no soy experto en esto, corríjanme si ustedes tienen un mejor dato, ellos tenían que sumar por lo menos 6 veces más. 6 o 7 veces más, dependiendo de la cifra repartidora y también tenía que ver con la cantidad de diputados que ellos tenían. O sea que necesitaban en promedio alrededor de 4.000 votos más como para poder quedarse con esas bancas, que finalmente sí, más o menos, cuando uno ve la planilla, con los votos que sumaron, que fueron alrededor de 4.400, eso le significó entonces en la cifra repartidora quedarse con la banca del Partido Libertario, digamos. Claro. O sea que el dibujo oficialmente está. A ellos se les cerró. ¿Y la justicia electoral de Misiones ya falló en eso? ¿Ya le rechazó el recurso? Todavía no recibimos ninguna notificación porque, bueno, hemos presentado en el día de ayer. Me imagino que deben estar analizándolos. Vamos a ver qué responden. O sea, nosotros siempre con la intención de que nos aclaren primero cuál es el criterio, cómo se hizo. Y bueno, y en base a esto recién ahí vamos a formular todos los reclamos pertinentes que sean necesarios, porque si no hay algo claro, sí o sí necesitamos que se quiten todas las dudas. O sea, hasta ayer estábamos analizando los números, y bueno, y el número con el que pudieron obtener la banca está un poquito más holgado. O sea, ellos llegaron a la banca con un número holgado. O sea, y me decían que eso se logró con la cantidad de votos que se le habían quitado a los partidos más pequeños. Pero bueno, yo no puedo decir y afirmar que esto es así. Por esa razón, queremos que se publiquen las actas, queremos que nos digan cuál es el criterio y cómo se hizo la carga de datos, porque si no, yo estoy afirmando algo que no sé, yo soy nuevo en esto, sí. Pero hay algo que nos cierra. Y bueno, y si nos cierran, tenemos derecho a saber por qué. Está bien. ¿Es muy presuroso instalar la palabra sospecha de fraude? ¿Prefieren denunciar inconsistencias? Y mire, usted sabe, yo por ahí me cuido un poco más porque yo sé cuáles son las consecuencias que puede tener una afirmación, ¿sí? El fraude es la alteración por maniobras engañosas, es la alteración de un resultado final. Claro, pero nosotros tenemos que probar que eso fue así. Claro. Tenemos que probar que eso fue así. Entonces, pero se supone que si llegaron a esos guarismos y hicieron una revisión y un contraste de los números, porque curiosamente el día después desapareció la página del resultado provisorio, no quedó como suele quedar en otras elecciones, fija por un tiempo, ¿no? Desapareció. Sí, eso sí también, eso es otra cosa, ¿no? Es otra rareza, podemos decir así, por la cual, bueno, estamos pidiendo más claridad para que haya más confianza en el proceso. Entonces, bueno, por esa razón... Bueno, es muy llamativo, vos estás dando un elemento, Nicolás, muy llamativo, que el centro de cómputo, que es el que cargaba los partes oficiales que salían de ahí de la Cámara de Diputados, tengo entendido, donde se hizo el escrutinio, y viajaban hacia el centro de cómputo para que hicieran la carga, los muchachos de cómputo no tenían ninguna supervisación de fiscales que respondan a los partidos de la oposición. No había un control que no fuera
el manejo propio del centro de cómputos, obviamente que sabemos que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia de Misiones. O sea, el gobierno cargó desde el centro de cómputos a su placer y sin control. ¿Y en lo cierto lo que digo? Eso sí podríamos afirmar que es así, porque no, de hecho no pudimos y ustedes pidieron, y hay otro elemento, ustedes pidieron estar en ese traslado de la carga y no le pelaron. No hubo aceptación a ese pedido para que pudieran controlar ustedes in situ si se cargaban bien las planillas. No, eso no, sí, la verdad eso no nos permitieron, y por esa razón es que, bueno, ahí dijimos, bueno, tenemos que agarrar y tenemos que hacer el reclamo, porque no es lo que nosotros pudimos ver que ocurrió en el escrutinio definitivo en este sentido. Para cerrar, ayer hicieron la presentación ante el Tribunal Electoral, todavía no se expidió. ¿Y qué piden en esa presentación? Entonces, reiteramos que... Pues, pedimos que se aclare cuál es el criterio con el que se hace el procesamiento y la carga de los datos. Sacamos cuáles son las inconsistencias que nosotros creemos y vemos o advertimos que hay entre un escrutinio y otro. Por eso marcamos el tema de los números, de los votos que perdieron los partidos más pequeños, el crecimiento del voto nulo, la disminución del voto en blanco, que nosotros crecimos muy poco en relación a lo que nosotros pudimos ver. Y también pedimos que se publiquen todas las planillas de escrutinio definitivo oficiales, todas. Las 2.975, que son más o menos ese número, todas pedimos que se publiquen. Entonces contrastamos. Sí. Caso parecido a lo que pasó en Venezuela cuando le reclamaban que publicaran las actas finales y que nunca se publicaron. Nunca se publicaron. Bueno, espero que acá... ¿Se acuerda del caso de Venezuela cuando hubo un reclamo de la oposición que querían ver las planillas porque decían que se habían cargado planillas que no condensían con los números que tenían los fiscales de los partidos de oposición? Es algo similar, digamos. Hay una similitud, si se quiere. Sí, la verdad que en ese sentido sí habría una similitud, porque el sistema decía una cosa... Recordemos, Nicolás, si no tenés mucha experiencia en este tema, que cuando hay elecciones nacionales, todos, es abierto al público en general, todos podemos acceder a nuestra mesa y ver el escrutinio con el parte de nuestras mesas. Ah, mira. El gobierno nacional, con una disposición que hizo la Cámara Nacional Electoral hace ya varios años, obligó a la Cámara Nacional Electoral Nacional, que cuando hay pelea por la presidencia de la Nación, por los cargos diputados o senadores, que vos tengas la posibilidad de abrir la mesa donde estabas y está cargado el parte final de que después del que se hace el que se debe hacer el escrutinio final, digamos, ¿no? Entonces vos tenés la posibilidad, como fiscal o como ciudadano, controlar la mesa que votaste y saber si está tu voto. ¿Se entiende? Por supuesto, la verdad que eso sería muy interesante. Bueno, averiguar por qué eso sucede. El año pasado, hace 2 años, cuando se hizo la elección de diputados nacionales, donde ganó Martín Arjol con Florencia Clipauca, en Juntos por el Cambio, podíamos acceder al número de nuestra mesa y ahí estaba el facsímil del parte o el telegrama o el parte de esa mesa, cosa que en la provincia no tenemos esa posibilidad. Es un dato. La verdad que estaría bueno que para transparentar claro, en el proceso y en las instituciones se dé esto. Tal cual. Esto que están marcando, porque a nosotros nos faltaron algunas actas, y hay que ser franco, porque no teníamos el ejército de fiscales que tenía la renovación para poder controlar mesa por mesa. Entonces, bueno, nos valimos de actas que teníamos propias, actas que nos faltaron de los partidos políticos para ir controlando, y bueno, encontramos varias inconsistencias, pero no teníamos la totalidad. Entonces cuando queríamos ver qué pasó con una mesa, no teníamos la posibilidad, porque a nosotros nos mostraron un resultado, ¿sí?, general por cada localidad y no mesa por mesa como estás detallando. Bueno, recordemos, Nicolás, que ustedes firmaron en disidencia entonces esa acta de acuerdo. Sí, sí. Que es un acto de disconformidad. Bueno. Disconforme. Está bien. Te agradecemos tu tiempo, sabés que tenés que ir a los tribunales para seguir con esta demanda, ¿eh?
Gracias por explicarnos en qué consiste. Un abrazo grande, Nico. Dale, muy, muy amable, que tenga muy buen día. Lo mismo para usted. Bueno, se habla de inconsistencias. Pero fíjense, y ya nos vamos a prepararte con tu clientela. Ya tengo todo. Fíjense las inconsistencias, ¿no? El crecimiento exponencial que ha tenido la renovación entre el provisorio y el escrutinio final, ¿no? Que no es un dato menor que esos partes de escrutinio que se hicieron en la Cámara de Diputados, en el escrutinio final, fueran al centro de cómputos. El centro de cómputos depende del organigrama del Ministerio de Gobierno que controla Marcelo Pérez, que son los que hicieron el escrutinio provisorio, ¿no? Elecciones, resultados 2025 es del centro de cómputos, sí, el que hizo el provisorio. La página esa desapareció a las 24 horas. Claro. No está, fíjense, ya póngala en elecciones si están resultados y van a ver que desapareció hace desde el día después, antes que comenzara el escrutinio final. Esos partes fueron al centro de cómputos y nos dice Nicolás Sosa, que es el apoderado del Partido Libertario, donde encabezó Martín Arjol y Pamela Encina ya tenía la banca asignada con los escrutinios provisorios. Cuando fueron al escrutinio final, fíjense la diferencia de votos que consiguió la renovación para arrebatarle la séptima banca a quien en este sentido era el Partido Libertario, ¿no? 4.446 votos sumó desde el provisorio al escrutinio final. También le hicieron sumar votos, curiosidad, a la Libertad Avanza y al Partido por la Vida de los Valores. ¿Por qué? Uno sumó 2.400, que es la Libertad Avanza, y 2.400, casi igual, por la Vida de los Valores, que era Amarilla, ¿no? Amarilla, y en el caso de la Libertad Avanza era el tenista Garfield. Y después, los denominados partidos chicos le fueron sacando, ¿no? A uno le sacaron 800 votos, a otros 250, a otros 266. O sea, fueron en negativos, perdieron votos. Que son votos que después van a la distribución, en este caso principalmente la renovación, que es el que más sumó, y es lo que... y me olvido de los votos en blanco, porque los votos en blanco, cuando se hace el sistema DON, son tomados como voto positivo. Es como un tipo que fue a votar, no quiso votar por ninguna de las ofertas que había electorales, pero puso un voto en blanco como diciendo, este es mi voto, y es considerado válido. Y fíjese que de los votos blancos se tomaron 1.800 votos, de ahí se los sacaron y lo llevaron como votos positivos hacia el Partido de la Renovación. Cuando el voto en blanco es en blanco. Es muy difícil que vos hayas encontrado en sobre lo que era voto en blanco y que después se transforma en un voto para la renovación. Ahí está marcado por amarillo, ¿no? Por lo general, el provisorio con el escrutinio final coinciden los votos en blanco. Puede haber una variación muy chica, pero no más de 5 o 10 votos. Acá convirtieron en votos en blancos en 1.807 votos positivos que terminaron yendo, uno supone, a engrosar los votos de la renovación. Bueno, inconsistencia es la palabra que utilizó el apoderado Nicolás Sosa. Ya hicieron una presentación para que evalúe y estudie en profundidad el Tribunal Electoral. Uno supone, entendiendo cómo es manejado el Tribunal Electoral, que va a ser rechazado, pero dice, iremos hasta las demás instancias superiores. Obviamente que la segunda instancia que le queda al Partido Libertario es ir al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, la reserva del caso federal y terminar, si también el superior rechaza ese pedido de la banca, ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay tiempo, porque faltan para asumir ¿cuántos meses? Casi 6 meses. Sí, casi. 5 meses. Es el 10 de diciembre. Veremos qué agilidad tiene esa situación, si no lo congelan, lo planchan, y si verdaderamente hacen un estudio exhaustivo de lo que pasó en lo que este Partido Libertario define como inconsistencias. No utilizó la palabra fraude, aunque sí lo hizo
el diputado nacional Martín Arjol, que fue electo diputado provincial, cuando dijo hubo fraude en esta pelea por la banca número 7 para la Renovación y banca número 2 para el Partido Libertario.